Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en mi Hispanatoria. Bueno, ayer fue día de Reyes, así que no hicimos programa, no hicimos episodio de este podcast, así que os hablaremos tanto de algunas noticias que publicamos el día de ayer, lunes, también el domingo, que no somos hacer podcast, y en el día de hoy. Empezamos hablando de un concierto que ofreció el famoso pianista turco Fasil Say, perdón, concierto que protagonizó en la ciudad de Izmir, de Esmirna, en la costa oeste de Turquía, el día 5 de enero, el domingo 5 de enero de ya 2025, exactamente 50 años después de dar su primer concierto. Son 50 años ya de carrera los que acumula Fasil Say. Este afamado pianista turco, tanto dentro de su país como en el extranjero. Un concierto que tuvo lugar en el Centro de Arte Ahmet Adnan Saygun, uno de los de más prestigio de Turquía, y así lo hizo notar el propio Say, dio las gracias a todo el público asistente y se mostró muy agradecido por poder dar un concierto en un lugar tan prestigioso en Turquía como es ese. Entre los asistentes pues hubo numerosas autoridades, muchas figuras públicas, incluyendo el alcalde de Esmirna, Cemil Tugay, y su esposa Osnur Tugay. Y pues se interpretaron durante ese concierto que duró aproximadamente unos 75 minutos. Perdón, una hora y cuarto, 75 minutos. Se interpretaron varias obras, tanto algunos clásicos como obras nuevas de Say. Por ejemplo, Claros, el Templo de las Profecías, que está inspirada esta obra en la antigua ciudad de Claros, cuyas ruinas están justamente no lejos de Esmirna. O Küçükkarabalik, el pequeño pez negro en turco, una obra compuesta que se ha inspirado para componerla a su vez en la obra del escritor iraní Zahmat Behrangi. También contó con la participación de la también conocida flautista turca Aslihan Ant, en este caso para una pieza, Romance del Bósforo, compuesta para piano y para flauta. Es decir, además que las entradas para este concierto, decimos que tuvo lugar el 5 de enero pasado, se agotaron enseguida, en muy poco tiempo. Y son, como decimos, 50 años. Fue un 5 de enero de 1975, ya cuando este conocido pianista turco de renombre mundial dio su primer concierto al piano, inició su carrera que la ha llevado a la fama por todo el mundo. Y aparte de esta noticia cultural, pues sabéis que los domingos solemos tratar noticias más relacionadas pues, con turismo, cultura, también gastronomía. De hecho, tenéis una deliciosa receta de hojas de parra rellenas de carne que hemos publicado también en nuestra web. Pero aparte de temas culinarios, solemos publicar, pues eso, también temas de turismo, temas de cultura, incluso historia, arqueología. Y justamente en historia y arqueología es donde nos hemos centrado para hablar de todo un descubrimiento que se ha hecho en la provincia de Çanakkale, al noroeste de Turquía, donde los historiadores, tras 150 años, siglo y medio de búsqueda, parecen haber descubierto finalmente el lugar exacto donde tuvo lugar la famosa batalla del Gránico, una batalla que, si conocéis, aunque sea ligeramente, la historia de la conquista del Imperio Persa por parte de Alejandro Magno, os sonará muchísimo. La famosa batalla del Gránico, que tuvo lugar nada más desembarcar a Alejandro Magno en Asia Menor a las pocas semanas, es un lugar cuya ubicación durante, ya decimos, siglos se le ha escapado a los historiadores. La han estado buscando digamos, con ahínco durante los últimos 150 años, pero es un lugar que durante siglos se ha buscado en realidad. Pues bien, ahora un equipo de historiadores turcos encabezados por por el profesor, por el historiador, de hecho, turco, Rihan Korpe,
afirma haber logrado localizar ese lugar. Así lo confirmó durante un encuentro de expertos organizado en esta provincia, en Çanakkale, al noroeste de Turquía, donde se ubica, por ejemplo, también las ruinas de la famosa Troya. Hubo un encuentro de expertos y de autoridades en esta provincia el pasado mes de diciembre, y ahí fue donde donde este famoso historiador turco, Reyhan Korpe, que está más muy conocido porque tiene digamos, una pose, suele utilizar un atuendo muy propio o casi parecido al de Indiana Jones. Es muy de este tipo, este profesor, y dio esta noticia, dio esta información que efectivamente se conoce no solo el lugar de la batalla, sino toda la ruta que Alejandro Magno usó desde que desembarcó, cruzando el Helesponto, cruzando hacia Asia Menor, hacia la actual península de Anatolia, y desde ahí toda la ruta que hizo hasta el lugar de la batalla a orillas del río Gránico. Es una batalla que, según explicó el propio Corpe, tuvo lugar en lo que sería hoy día conocido, llamado la llanura de Viga. De hecho, el río Gránico correspondería a lo que hoy día actualmente es el Biga-Çay. El Biga-Çay, que sería el arroyo Viga, traducido en turco. Es el nombre que recibiría hoy día el río Gránico, pero el río sigue estando ahí, y también sigue estando ahí pues esa llanura, la llanura de Viga, donde afirman los expertos que se cree que ha tenido lugar o que tuvo lugar esta batalla hace 2400 años, ni más ni menos. En concreto, el propio Corpe explicó que ha estado trabajando durante los últimos 20 años, llevando a cabo estudios sobre el terreno, sobre la zona, y finalmente, pues a partir de consultar las fuentes antiguas, los escritos antiguos que dan ciertos detalles de la batalla, del desembarco en Asia Menor, de los preparativos, de la ruta que usó Alejandro Magno para llegar hasta ese lugar, hasta esa batalla, ha sido como han podido trazar todo ese trayecto que, según Corpe, y según explicamos en la amplia noticia en la que tratamos este asunto en nuestra web, en mismomaterial.com, pues desde su desembarco, explica Corpes, te explica este historiador, que Alejandro Magno comenzó su campaña en la llanura del pueblo que hoy sería Osbek. Desde allí se fue trasladando hacia el este, atravesando las poblaciones actuales de Umurbey y Lapseki, cruzó las montañas de la zona y descendió desde allí hasta la llanura de Viga, donde se encuentra, como decimos, el río Viga, que sería el antiguo río Gránico. Es más, en la misma zona donde creen haber localizado el lugar de la batalla, ha encontrado también lo que creen que serían restos del campamento, de los campamentos que estableció Alejandro Magno antes de la batalla. Se habla también incluso de que, bueno, según las escrituras antiguas, al lado en esa llanura donde tuvo lugar la batalla, el rey macedonio posicionó a sus mercenarios sobre una colina cercana, y creen haberla localizado porque precisamente en una colina de la zona hace unos años los habitantes de la zona, los vecinos de la zona, encontraron varias tumbas llenas de armas, y por la exposición de esas armas en esas tumbas, por las propias características de las tumbas, que no parecen tumbas, digamos, normales, creen que fue un enterramiento que se realizó tras una gran batalla, y todo apunta que sería justamente en esa época cuando se tuvo lugar la batalla de Gránico. Bueno, a partir de todos estos descubrimientos tenéis todos los detalles, tenéis imágenes, tenéis vídeos en la noticia, donde hemos tratado ampliamente esta interesantísima información. A partir de todos estos detalles que tenéis en nuestra web, en mismomaterial.com, lo que están haciendo ahora las autoridades, en conjunción, en cooperación con los arqueólogos e historiadores, es promocionar ese sitio como un lugar turístico a nivel nacional e internacional. Eh, Está hablando de crear lo que sería la llamada ruta cultural de Alejandro Magno, que sería digamos, un recorrido que podría hacer cualquier persona interesada en la historia de este lugar y la historia propia de Alejandro Magno, y que consistiría pues en recorrer toda esa ruta que siguió Alejandro Magno desde que se embarcó
al frente de un ejército de entre 20.000 y 30.000 soldados en Asia Menor, y cómo fue recorriendo todo lo que es la zona noroeste de lo que hoy es Anatolia, lo que hoy es Turquía. Fue recorriéndola hasta que pocas semanas después se enfrentó con el ejército persa en Gránico. Recordemos que en esta batalla, que ganó Alejandro Magno claramente, fue la primera gran batalla en la que los persas trataron de frenar el avance de los macedonios, del rey macedonio, de Alejandro Magno. Fue la primera gran derrota de los persas, porque a partir de ahí prácticamente se le abrió las puertas a Alejandro Magno de toda Anatolia. Y el propio profesor Korpe, como decíamos, este historiador turco, habla de que es una de las grandes batallas que cambió el destino el curso de la historia y el destino del mundo, porque fue lo que marcó el inicio de la gran campaña de conquista de Alejandro Magno, que llevaría, como sabemos, hasta la mismísima India. Bueno, muy interesante realmente esta información que tenéis en nuestra web, además muy ampliamente ilustrada en nuestra web hispanatolia.com. Ya en las últimas horas hemos hablado también todavía en clave navideña, en este caso, las celebraciones que tuvieron lugar ayer, 6 de enero, de la Epifanía de Jesús, una celebración que tiene lugar cada año en Estambul, en la que el patriarca greco-ortodoxo de Fener, el jefe de la Iglesia Ortodoxa Cristiana, eh, Bartolomeos I, es actualmente el que ocupa este cargo, con sede en la antigua Constantinopla o Estambul, pues cada 6 de enero organiza una ceremonia religiosa en este caso en la iglesia de Aya Georgi, en San Jorge, en la catedral de San Jorge en Estambul. Y después proceden a dirigirse al Cuerno de Oro, donde tiene lugar una bonita ceremonia, decimos que tiene lugar cada año, de hecho la hemos tratado en anteriores ocasiones en nuestra web, en hispanatolia.com, en la que es tradición que el patriarca arroje una cruz de madera al agua, y varios fieles, varios nadadores se arrojen a las frías aguas del Bósforo, en la zona del Cuerno de Oro de Estambul, para recuperar esa cruz y entregársela de nuevo al patriarca. Es una ceremonia realmente bonita. Si coincide que estáis en Estambul, pues de visita o de viaje, os recomendamos realmente que acudáis a verla, porque es muy bonita y decimos que tiene lugar cada año 6 de enero. 6 de enero porque es cuando la comunidad cristiana ortodoxa celebra la Epifanía de Jesús, que conmemora el bautismo de Jesús en el río Jordán, que para los cristianos orientales pues está considerado, digamos, como el momento en que Jesús se revela al mundo como el Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero aparte, bueno, también muchos cristianos de Oriente, como esto ya hay baile de fecha, según la tradición, según el rito que se siga, pero también muchos cristianos de Oriente consideran también esta fecha, el 6 de enero, como la fecha de su nacimiento, es decir, como la Navidad, sería la fecha para la Navidad ortodoxa. Hay otras iglesias orientales que, por contra, siguen todavía, por ejemplo, el calendario juliano, que tiene un desfase de unos 13 días con el calendario gregoriano, y entonces, si siguen el calendario juliano, trasladan esta fecha del 6 al 19 de enero, pero es en este mes de enero cuando la mayoría de los cristianos orientales celebran, como decimos, pues esta Epifanía y esta Natividad de Jesús. Y pues esta ceremonia, pues como decimos, es habitual cada mes de enero en Estambul, y además con asistencia de muchas autoridades de la propia Grecia. En este caso estuvo presente en la ceremonia, entre otros, el líder del Partido Socialista de Grecia, el PASOK, Nikos Androulakis. Y otra noticia que hemos tratado bastante interesante e intrigante, y que nos ha sorprendido, entre comillas, sorprendido, es la referente a un informe que habría producido una comisión, la Comisión Nagel en Israel, para el gobierno israelí. Un informe del que se hacía eco en las últimas 24 horas el Jerusalem Post, un diario israelí en lengua inglesa,
y es un informe bastante interesante, pero preocupante. Vais a ver por qué. Este informe que elabora esta comisión Nagel, que que ha establecido el gobierno israelí y que hace recomendaciones sobre defensa y estrategia y seguridad para el ejecutivo israelí. Este último informe, que ya ha sido entregado al gobierno israelí, al primer ministro Benjamin Netanyahu y a su ministro de Defensa, se habla de cuestiones como las ambiciones otomanas de Turquía, su preocupante influencia en Siria, la amenaza que puede representar Turquía para Israel. Menciona este informe que incluso podría llegar a superar incluso a la que representa hoy día Irán para Israel. Y además recomienda una serie de medidas que en la práctica estaríamos hablando de si se llevan a cabo, y todo parece apuntar a que así se va a hacer. Estaríamos hablando de una carrera armamentística prácticamente de Israel contra Turquía. Bueno, este informe, como decimos, se hizo eco en el día de ayer, el Jerusalem Post, este diario israelí, por tanto es una fuente fiable. Menciona, entre otras cuestiones, tenéis por supuesto información más detallada en nuestra web, en mismatutorial.com. Menciona, pues, por ejemplo, que las sanciones surgidas en Siria, y especialmente tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, son en muchos casos aliadas de Turquía y supondría una amenaza preocupante para la seguridad de Israel. De hecho, menciona este informe que la amenaza siria podría evolucionar, como decimos, hasta ser mayor que la de Irán por esta, dice, preocupante o arriesgada influencia de Turquía en Siria. Cree este informe que esas facciones armadas sirias apoyadas por el gobierno turco podrían actuar como proxies de Turquía en toda la región, desestabilizándola y suponiendo una amenaza para la seguridad de Israel. Se habla también, pues eso, de que Turquía estaría buscando recuperar o restaurar su influencia de época otomana en toda la región, lo que podría llevar a choques, a tensiones con Israel, y cree, según este informe de esta comisión Nagel, cree que estas intenciones de Turquía de recuperar, digamos, esa influencia de época otomana en toda la región, acabarán llegando, no solo escalando con el tiempo, sino llegando incluso hasta un conflicto abierto entre Israel y Turquía. ¿Qué propone este informe? Pues propone una serie de medidas que las tenéis más detalladas en nuestra web, en la noticia en la que hemos abordado este tema, pero propone un notable aumento del presupuesto de defensa de Israel para los próximos 5 años, destinado exclusivamente a acometer esta amenaza, esta supuesta amenaza de Turquía, que representaría esa influencia de Turquía para Israel. Pues equipando a las fuerzas de defensa israelíes, a las IDF, contra esta supuesta amenaza de Turquía. También pues, recomienda adquirir más cazas F-15, aviones de reabastecimiento, drones, satélites, en fin, incrementar toda la capacidad de ataque de Israel, también incrementar todos los sistemas de defensa multicapa, de defensa aérea multicapa de Israel, incluyendo la cúpula de hierro, la onda de David, los misiles antibalísticos Arrow, todo el sistema el nuevo sistema del Iron Beam, que usa un sistema láser, en fin, todos los sistemas de defensa, y construir también una barrera de seguridad fortificada a lo largo del Valle del Jordán, a lo largo de la frontera con Jordania. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de hecho, ya tendría este informe, según el diario Jerusalem Post, ya tendría este informe, ya lo habría recibido también su ministro de Defensa, Israel Katz, y habría dicho Netanyahu a este respecto que estamos siendo testigos de cambios fundamentales en Oriente Medio. Estas serían sus palabras, y habría añadido además que durante mucho tiempo Irán ha sido nuestra mayor amenaza, pero nuevas fuerzas, dijo Netanyahu, están entrando en escena y debemos estar preparados para lo inesperado. Estas fueron las declaraciones del primer ministro israelí. No mencionó a Turquía, no mencionó tampoco a Siria, pero fueron declaraciones hechas a raíz de las conclusiones de este informe, y aunque no las mencionó explícitamente, todo parece apuntar, y más por las últimas acciones de Israel,
que esa sería la intención, o ese sería ahora mismo el foco de Israel en cuanto a su estrategia de defensa exterior. Llama mucho la atención porque si recordáis, si seguís nuestra web, hispanoamérica.com o este mismo podcast, pues recordaréis que no hace mucho hablábamos de que en Turquía, pues justamente había surgido esta preocupación. Eh, Parece ser, no pudimos conocer los detalles porque puede decirse que casi casi que fueron secretos, pero es cierto que el propio Erdogan y el gobierno turco hablaron abiertamente de que Israel podría representar una amenaza para la seguridad nacional de Turquía. Y no solo a raíz de que se han descubierto ya en el último año o 2 años, se han descubierto pues, efectivamente redes de espionaje contra objetivos en Turquía, pero también sino también por otras cuestiones que no se dieron, no se explicaron en abierto, sino que se informó de ellas a través de distintas comisiones y distintas reuniones. Pero parece, todo apunta a que era una amenaza seria. Llama la atención que sea ahora Israel el que diga que la amenaza es de Turquía, que la amenaza provendría de Turquía. Ocurre muchas veces que cuando uno tiene ciertas actitudes o tiene ciertas, en fin, ciertas estrategias agresivas, bélicas, como parece estar siguiendo el gobierno de Netanyahu en Israel, porque esto no va contra Israel ni contra los israelíes, sino contra determinados gobernantes y contra determinados gobiernos. Pero muchas veces pasa que cuando uno tiene este tipo de actitudes y de estrategias, lo que hace es ver, desgraciadamente, fantasmas por todas partes, entre comillas, o de fantasmas, y parece ver un poco, parece ver reflejado en los demás lo que hace uno mismo. Nosotros hemos tratado muchas veces estas cuestiones de aquí, y de hecho hace poco hablábamos de todo este tema de la supuesta búsqueda de extender, de repetir o de recuperar esa influencia otomana en la región, de recuperar el Imperio Otomano, y lo hablábamos mencionando el tema de Siria y comentábamos muy por encima, porque tampoco creamos que tenga esta idea mucho más recorrido, ni que tenga mucha más seriedad, pero comentábamos en este mismo podcast que bajo nuestro punto de vista, por lo que nosotros sabemos de Turquía, eso es un absoluto disparate. Es decir, Turquía, cuando se menciona que Turquía, que esos territorios que tiene en Siria, es que los quiere para sí, es que esto se va diciendo años y hemos explicado aquí que esa no es la cuestión y que esa no es la razón. Que haya gente, incluso analistas y sesudos analistas y famosos analistas que siguen diciendo que es que Turquía quiere recuperar el Imperio Otomano y que quiere esos territorios de Siria para sí, para nosotros eso son tonterías, lo decimos abiertamente. Pero desgraciadamente vivimos en un mundo cada vez más polarizado, cada vez más tenso. Desgraciadamente todo apunta a que vamos a peor y pues como vemos hay por parte incluso de gobiernos, en este caso el gobierno de Israel, pues todas esas ideas no solo se creen, sino que se plasman en un documento, se plasman en todo informe mm, de asesoramiento de defensa y de asesoramiento militar que va al gobierno israelí. Y no va a un gobierno israelí moderado, sino va a un gobierno israelí como es el de Netanyahu, además lleno de extremistas y de radicales y de fundamentalistas religiosos. Con lo cual, pues muchos nos tememos que es un informe que se va a tomar en serio en el gobierno israelí y que veremos las consecuencias que tiene. Pero bueno, nos ha parecido una noticia interesante, a la vez preocupante y la que hemos querido hablar y que, como decimos, pues tenéis todos los detalles en nuestra web, hispanoamérica.com. Y ya para ir acabando, pues mencionar algunas noticias que, como siempre, hemos tratado más brevemente en nuestros perfiles, en redes sociales, en la red social X, en Blue Sky. Mencionar, por ejemplo, un vídeo que tuvo muchísimo eco en internet, muchísimas visitas, un vídeo en el que nos mostramos cómo un padre se llevó un susto tremendo hace unos días mientras paseaba junto a sus dos hijas pequeñas junto a un lago, el lago Yenişehir, en la provincia de Hatay, al sur de Turquía,
un padre al que las cámaras de seguridad captaron como paseando junto a ese lago y haciendo una foto a las niñas, pues una de ellas, la más pequeña, se cuela por la valla que separaba la orilla del lago y se cae el agua. Afortunadamente no pasó nada, el padre intervino rápidamente, se lanzó al agua por la niña. Se ve incluso imágenes de cómo la gente de los alrededores, asustada, acude también al lugar, pero finalmente pues quedó un susto y la niña fue rescatada ilesa. Pero como decimos, fue un vídeo que ha tenido pues bastante eco, que ha tenido mucha difusión en nuestras redes sociales. Y menciono también pues otro vídeo, con un final no tan, no tan tenso, sino incluso con un final bastante feliz. Mirad, de esta noticia además hablamos en su día ya cuando, pues en febrero, principios de febrero, 6 de febrero de 2023, hubo esos dos grandes terremotos de más de casi 7,8 grados, 7,6 y 7,7 grados de magnitud en la escala Richter, que arrasaron, como sabéis, todo el sureste de Turquía, arrasaron prácticamente una docena de provincias del sureste de Anatolia, causaron más de 53.000 muertos. Y recordamos perfectamente cómo hablamos en nuestras redes sociales en aquel momento de un bombero que había logrado rescatar de entre las ruinas de uno de los edificios derrumbados, que se habían desplomado por estos seísmos. Había logrado rescatar a un gato que a partir de entonces no se separaba del bombero. Se subía a su hombro, el gato lo acompañaba a todas partes, subía a su hombro y no había manera de separarlo de ese bombero, de ese rescatador. Bueno, tenéis el vídeo, tenéis dos imágenes muy bonitas que hemos publicado en redes sociales. Una, ese vídeo, que es va a ser 2 años, el próximo mes de febrero, de febrero de 2023, de cómo ese bombero rescató a ese gato, al que bautizó, por cierto, como Encas, en turco sería algo así como escombros, cómo rescató ese gato, que ya decimos que no se separa de él, se ve en el vídeo perfectamente. Y tenéis una imagen, que sería la imagen actual, casi 2 años después, que es la de ese bombero junto a Encas, ya en casa, ya más limpito, más tranquilito y también hay que decirlo, más rellenito, porque se ve que se alimentan bien, sentado tranquilamente en el sofá, en el sillón de casa de este bombero, que por supuesto adoptó a este gato, a Encas, y ahora pues viven tan felizmente juntos. Y hasta aquí, como este final feliz, pues en las noticias o el resumen de las noticias que hemos tratado en las últimas horas en nuestra web, en hispanatolia.com. Tenéis, como siempre, más información en nuestra web y también en nuestros perfiles en las redes sociales X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.